Hola, en esta cuarta clase veremos el seminario de tesis, lo que es el planteamiento de estudio, que es el tema 2 de la tesis, o sea, el capítulo 2, la primera parte. El hábito del porqué. Un día, un porqué es más un día perdido. Una asignatura sin un porqué es una asignatura perdida. ¿Por qué se da esto? Porque si nosotros no nos preguntamos hacia dónde vamos y cómo vamos, muchas veces no sabemos el significado de esto. El planteamiento de estudio. El planteamiento de estudio comprende una serie de subdivisiones que nos orienta respecto de cómo se manifiesta el problema del que la idea de investigación se desprende, así como lo que se desea probar o indagar, marcando su utilidad para la ciencia y la sociedad, respondiendo al qué investigar. En esta parte vamos a poner la pregunta detonante para nuestra investigación. Por ejemplo, si nuestra investigación es acerca de publicidad, nuestra pregunta será cómo la publicidad de tal artículo, de tal marca, de tal lugar va a beneficiar a la mejora del mismo, por ejemplo. Planteamiento del problema. Sección de un trabajo de investigación a la que se pueda presentar el problema a desarrollar. Lo primero que hay que hacer es ver las características, reconociendo los hechos, clasificarlos preliminarmente y delimitarlos según algún criterio validado, sobre todo la relevancia. Descubrimiento, encontrar incoherencias, detalles o hallazgos que ameritan resolver un problema y obviamente que ameriten hacer una investigación más profunda. Y la formulación así de una pregunta. En ese planteamiento del estudio tenemos que ver las caracterizaciones del problema, es decir, los fundamentos de la presentación de la evidencia empírica, los testimonios especializados. La formulación del problema es la conexión lógica de las variables de estudio en el ámbito gráfico, formulando mediante la pregunta qué vamos a investigar y sobre qué área. Es decir, tienes que ser perfilado. No puedes decir, yo hoy voy a investigar cómo funcionaría la marca, por ejemplo, en redes sociales y mañana no, pues voy a investigar otra marca y pasado no, voy a investigar cómo este producto. O sea, tiene que ser bien definido lo que se va a hacer. El planteamiento de estudio también se caracteriza por los fundamentos de los hechos, la presentación empírica, como dijimos entonces, los testimonios especializados con los cuestionarios que ya tienes previamente realizado, la conexión lógica de las variables del estudio de ámbito geográfico y la formación mediante las preguntas. Yo recomiendo que la argumentación del planteamiento de problemas sea de lo internacional a lo local. Es decir, si hablamos de la pandemia, hablaremos de cómo mundialmente afecta la pandemia, luego cómo en lo que es nuestro continente, luego cómo es en México y luego cómo es en Puebla y luego cómo probablemente es en tu colonia. También se puede hacer a la inversa, de lo local a lo internacional. Yo no lo prefiero, yo no lo recomiendo, pero puede ser que también lo argumentes de esa manera. Lo que sí es que debes de estar bien consciente de cómo hacerlo y debe de ser en ese orden. No puedes decir, no, pues voy a hablar de mi negocio que está aquí en la colonia San Ángel y luego hablo a nivel mundial y luego me regreso a hablar de nivel nacional y luego voy a hablar de Puebla. O sea, tiene que ser de una forma cronológica. Como operativizar la formulación del problema de investigación a nivel exploratorio, descriptivo y correlacional, se tienen que hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo, cuáles, cómo, cuál, qué, ¿no? De cuáles, qué factores, etcétera. Si es nivel explicativo, debe de resolver estas preguntas, ¿no? Ahora, la estructura de un problema explicativo, ¿cómo se hace? Por ejemplo, nosotros la pregunta le haríamos, ¿de qué manera la estrategia de gestión de operaciones favorece la producción textil de camisas en los trabajadores de la industria textil Roger de Huancayo? 2014. Si se fijan, cada una de las variables se adapta o encaja a cómo se debería de hacer una pregunta. Primero, la pregunta clave, las variables, el enlace y la variable dependiente, sobre quiénes vamos a hablar, cuál es nuestra población, el ámbito geográfico y el tiempo. Aquí les puse varios ejemplos. Por ejemplo, es de manera explicativa, esta correlacional, esta también, ¿no? Es correlacional. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Y aquí hay otro ejemplo. Ahora, vamos directamente al planteamiento del problema. Un problema de desconocimiento se presenta cuando se constata que hay un desfase entre la ignorancia y el conocimiento, es decir, cuando se presenta un hecho o un fenómeno que se requiere ser descrito,
ordenado, clasificado, explicado o predicho, o en este sentido la investigación buscará arrojar información que permita reducir tal desfase, mejorarlo, evolucionarlo, hacer crecer, etc. Un problema de solución se presenta cuando consta que existe un desfase entre lo que es la realidad y lo que debería de ser, lo ideal, en un contexto de investigación, y con tu ayuda lo puedes mejorar, lo puedes transformar, lo puedes modificar. Todo esto, ¿no? Hablábamos de cómo, por ejemplo, surgió la teoría de Newton en relación a la gravedad. Esto surgió, no sé si recuerden o saben un poquito de esto, cuando a Newton se le cayó una manzana en la cabeza. Y de ahí vino la idea de que como todo se caía y nada flotaba. Entonces, de ahí surgió su idea y así puede surgir la tuya. El planteamiento de problemas se centra en el problema de la investigación y comprende dos partes, la descripción del problema y la formulación del mismo. La descripción del problema. Ahí vamos a escribir, ¿no?, cómo el problema toca brevemente en no más de 3 páginas los componentes del problema, es decir, sus variables, o también sus objetos de estudio. Se describe cómo se manifiesta desde el origen hasta la actualidad y conceptualiza la descripción desde lo más general hasta lo más específico que corresponde al entorno próximo en que tiene lugar el problema del estudio, de haber fuentes y citarse. Igual manera se va a hacer de manera de embudo, de lo más importante a lo menos importante, hablando de lo internacional a lo nacional, o lo podemos hacer al revés, que yo no lo recomiendo. ¿Qué vamos a abarcar aquí? Hechos y explicaciones. Queremos hacer un logo, explicación. Esto se hará para que la empresa tenga una identificación. Hecho, se harán eslogans, explicación, porque esto y esto y esto, ¿ok? Siempre debe de haber explicaciones. Si ustedes tienen alguna duda de todo lo que les estoy diciendo, por eso les mandé el libro de Sampieri, para que de ahí se basen si tienen algún problema de cómo formular el problema. La formulación del problema en un interrogante que se desea responder con el desarrollo de la investigación. Su importancia radica en orientar toda la investigación, ya que las hipótesis y los objetivos se desprenden de ella y es lo que vamos a ver más adelante, además del marco metodológico. Las preguntas de investigación son preguntas que van, ¿no?, asesorando o mejorando y guardan relación con la formulación del problema. Enunciado del problema, la pregunta y la exposición. Relación que existe entre dos o más variables. Esto es, por ejemplo, claridad, debe de ser preciso, semántico, debe de ser conciso, debe de ser una sola interpretación, debe de entenderse cuando se lea, eso es importante. Cuando ustedes escriban, vuelvan a releer por lo menos 3 veces para que se entienda y ustedes también lo comprendan. Factible debe ser investigar algo que realmente exista, algo tangible, algo que puede ser modificado. Pertinente, obviamente no vamos a decir vamos a hacer algodones de arco iris porque a mí se me ocurre que son lindos y a los demás les gusten. No, o sea, debe de ser fundamentado con algo que requiera la sociedad para que se mejore o podamos incursionar. Acuérdense que la situación del problema es en acuerdo a los hechos y explicaciones, ¿no?, enunciando una problemática que queremos resolver. ¿Qué vamos a desarrollar en esto? Es una realidad, los obstáculos que presenta, las necesidades que encontramos y cómo nuestro conocimiento y cómo los resultados de nuestra investigación pueden, ¿qué?, solucionar el problema. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Y recuerden, por favor, que sus fuentes ya deben de estar haciéndolas, que ya deben de estar haciendo su marco teórico, que deben ya estar desarrollando todo lo que son sus fundamentos teóricos, empezar a redactar, empezar a hacer sus fuentes. Ya les hice un video de fuentes para que lo empiecen a ver. Recuerden que hay fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son lo que fundamentan nuestra investigación, lo más importante. Por ejemplo, si vamos a hablar de mercado, nuestras fuentes primarias hablarán de mercado y citaremos a autores que hablen de mercado. La secundaria será, por ejemplo, de productos, ¿no?, para ver cómo introducen los productos al mercado. Y las terciarias a lo mejor sería como el libro de Sampieri, donde yo les explico cómo hacer la tesis o cómo se redacta, o a lo mejor fundamentos mercadológicos para que fundamenten esto que nosotros queremos hacer, ¿ok? Bueno, espero que le echen ganas, chicos. No se les olvide la tarea, que es del capítulo 2, las primeras partes, que es el planteamiento. Saludos.